Hay lugares que no quieren volver a ser habitados. A veces no se trata de fantasmas, sino de algo más viejo, más pegado a la tierra. En México se habla poco de esto, pero todos conocemos a alguien que lo ha vivido. Hoy te voy a contar historias verdaderas de personas que juraron no creer ni en brujería ni en nada, hasta que lo sintieron encima. Así que si están listos, apaguen la luz y acompáñenme porque hoy vamos a hablar de lo que se queda en los lugares cuando la gente se va. Mi nombre es Efraín Sosa y esto es Hablemos de Terror. Mi única función es transmitirte estas experiencias. De ti depende si te quedas o no. Si lo logras, házmelo saber, déjalo en los comentarios. ¿Sabes qué? Estuvo interesante, ¿eh? Me quedé a todas las historias, a una historia, a ninguna, etc. Pero por favor, házmelo saber, dime por qué te quedaste y por qué te fuiste. Te voy a compartir el caso de el velador de un hospital abandonado. Que lo cuenta más o menos así, dice: no sé si todavía quede alguien que se acuerde de ese hospital. Quedaba en la salida a Cuautla, a medio kilómetro de Libramiento Viejo. Tenía años cerrado cuando yo empecé a cuidarlo. Me ofrecieron el trabajo porque nadie quería ese turno. Era buen dinero para lo que hacía uno. Rondas, revisar candados, prender las luces del pasillo principal y vigilar que no se metieran rateros. Era un edificio grande, de 3 pisos. Cristales rotos, paredes así descascaradas. Olía a humedad. De día parecía menos feo, pero de noche, súper pesado. Un silencio que hacía que cualquier sonido se quedara flotando. Yo me acostumbré rápido, porque pues he trabajado en fábricas, en bodegas, en gasolineras solas, pero este hospital tenía algo distinto. Desde la primera semana me di cuenta de que el reloj marcaba siempre las 3 con unos segundos de diferencia. Que me despertaba del sopor del café. No era que sonara nada, era una sensación como si alguien entrara al área de pediatría. Yo caminaba hasta allá y no veía nada, pero olía como alcohol de curar. A esos pasillos como recién trapeados que no tienen por qué oler así después de tantos años abandonados. A veces dejaba la radio encendida bajito, como pues para no sentir tanto silencio. Un compañero de otro turno me había dicho que no lo hiciera, que el sonido pareciera que atraía a las cosas. Yo me reí, no creía en nada de eso. Pero una noche, mientras sonaba un bolero viejito en una estación de AM, escuché un golpe seco, como si hubieran tirado una camilla. Corrí pensando que se había metido alguien y cuando llegué al área de urgencias, vi una camilla en medio del pasillo. No tenía que estar ahí porque la había dejado en el cuarto de intendencia. No era para que se moviera sola ni nada así. Y simplemente estaba ahí. Y también había algo raro, como el olor, un aroma como a hierro y medicina. Un olor limpio, pero que daba asco. Revisé todo y no había nadie. Empujé la camilla a su lugar, no le di más vueltas. A los pocos días el ingeniero que coordinaba la remodelación me dijo que el hospital pues iba a reabrir parcialmente, que iban a adaptar algunas áreas para consulta externa y pues trajeron albañiles. Durante el ruido se oía el ruido de martillos, de esmeriles, pero en las noches pues quedaba todo vacío otra vez. Y los ruidos cambiaron.
pasos que se detenían cuando yo me movía, puertas que rechinaban aunque las había dejado abiertas. Una madrugada, mientras hacía mi ronda como, pues, no sé, no recuerdo la hora, pero estaba en el tercer piso, sentí que alguien iba atrás de mí. El sonido era clarito, pasos lentos arrastrados, con ese eco que solo hacen las suelas de hule sobre mosaico viejo. Me di la vuelta con la lámpara y el pasillo vacío. Pero el sonido igual siguió, solo que más lejos, como si se hubiera metido en el eco. En ese momento no me asusté, pero después se me puso la piel de gallina. Y desde entonces, cada madrugada a la misma hora, esos pasos recorrían los 3 pisos del hospital. Bajaban por la escalera, cruzaban frente al área de urgencias, pasaban por la puerta del cuarto donde yo me quedaba y se perdían en el fondo. Siempre en ese mismo orden. No corría aire, no se movía nada, pero los pasos seguían igual noche tras noche. Un día le pregunté al ingeniero si antes habían tenido otro velador y me dijo que sí, que varios, pero que luego a veces no habían durado mucho. Yo le pedí que me dijera por qué. Solo respondió que pues a él no le gustaba andar hablando de cosas raras. Pues deje de preguntar. Yo seguí yendo a trabajar, pero cada noche me costaba más quedarme tranquilo. Ya no prendía la radio, no hacía ruido. A veces me sentaba en el cubículo de vigilancia con el foco apagado y escuchaba los pasos recorrer todo el edificio como si fueran parte de un horario invisible. No se lo conté a nadie, pero empecé a notar algo más. Cada que los pasos pasaban frente a mí, el foco del pasillo parpadeaba. No se fundía ni se apagaba, solo parpadeaba como un par de veces. Como si alguien pasara por debajo de la luz. Nunca me dio por huir ni por renunciar. Pues uno necesita el trabajo. Pero de a poco empecé a entender que en este lugar la noche ya tenía otro dueño. Mire, le voy a ser sincero. Yo no le tenía miedo al hospital al principio. Ya le dije, he trabajado en lugares solos toda la vida. Pero a veces sí hay lugares donde no se siente vacío, ¿sabes? Donde donde el silencio no es silencio. Y ahí adentro, aunque uno no se escuchara nada, se sentía casi como que el edificio sí tuviera vida. Me empezó a pasar algo raro. Ya ni siquiera sé si por el cansancio o por la costumbre. De pronto iba caminando por el pasillo y me daba la impresión de que alguien venía atrás. Como cuando hay una persona en el mismo cuarto. Giraba siempre con la lámpara y nadie. A veces se me ponía la piel chinita sin motivo, como si me rozaran el brazo. Las madrugadas eran bien pesadas. Siempre entre las 2 y las 3. Como si a esa hora el hospital se despertara. Yo ya me sabía el recorrido de los pasos. Empezaba en el tercer piso, se oía el chirrido de las suelas, luego bajaban las escaleras, pasos lentos, como si arrastraran los pies. Como un enfermo o un viejito. A veces sí me paraba a escuchar, después pues mejor me quedaba quieto con la lámpara apagada, dejando que pasaran. Una noche sí me dio miedo. Estaba en el área de quirófanos. Pues estaba revisando que pues, no se metieran los chavos que brincaban la barda. Y nuevamente escuché que movían una camilla. No un golpecito, no, el rechinido completo de esas llantas viejas. Sí. Yo la había dejado arrinconada contra una pared. Y cuando me acerqué, ahí estaba, a medio pasillo. No había nadie. Y las puertas seguían con candado. La regresé a su lugar y ya pues no la volví a agarrar. Cada que hacía mi zona,
en esa zona, desde ese día, yo sentía ese olor a desinfectante. Era así tan penetrante que me ardían los ojos. Me acuerdo que le conté eso al ingeniero un lunes, pues como por cumplir. Y me salió con que antes ahí habían dejado los cuerpos cuando el hospital funcionaba. Que la morgue estaba cerrada, pero lo dijo así como si nada. Que mientras no me metiera con esas áreas, pues no pasaba nada. Pero sí pasaba. En la noche a mí me costaba respirar, empecé a tener pesadillas. Soñaba que hacía mi ronda y que alguien caminaba al lado de mí. Nunca lo veía, pero escuchaba como la bata rozando el suelo. Cuando me despertaba tenía manos frías, el corazón acelerado. Una madrugada me animé a dejar una grabadora en el escritorio, de esas viejitas de periodista. La puse para ver si de verdad sí se oían pasos o si era mi cabeza. El día siguiente, cuando escuché, sí se oía el sonido como del viento, el zumbido de los focos y a los 20 minutos clarito, un par de pasos. No eran los míos porque en ese momento pues yo estaba en la caseta. Se escuchaban lentos, espaciados así, con eco. Luego al final de la grabación sí se escucha algo que me dejó helado. Una respiración cortita. Como si alguien se hubiera acercado al aparato. No la volví a poner. La tiré. No me gusta andar guardando cosas que no entiendo. Después de eso, empecé a notar que el cuerpo ya no me daba igual. Las madrugadas me dejaban rendido, con dolor de espalda baja, presión en el pecho. Hasta pensé que me estaba enfermando el corazón. Pero nada. Era el miedo. No de ese miedo que te pega de golpe, sino el que solito, así poquito, despacito, despacito se te va entrando y ya ni te das cuenta cuando empezó. Un día sin avisar me mandaron otro velador para ayudarme con las rondas. A un muchacho joven de esos que se creen acá bien valientes. A la segunda noche ya no se quiso quedar solo. Dijo que mientras le daba la vuelta al tercer piso escuchó que alguien tosió detrás de él. Una tos ronca como de enfermo, pero pues no había nadie. Y luego me dijo, fue que cuando, así lo peor que según pues es que cuando bajó las escaleras, la camilla que habíamos dejado en el pasillo se había movido un poquito. No rodó, no se cayó, nada más como que se giró unos centímetros. A la semana el muchacho renunció y yo pues volví a quedarme solo. Mire, yo no soy de andar contando cosas de miedo. Y la mayoría del tiempo la gente exagera o inventa. Pero pues sí hay cosas que se sienten aunque uno no quiera. Después de que se fue el muchacho, me quedé solo otra vez. El ingeniero apenas aparecía una vez por semana. Los trabajadores de día estaban ocupados con los arreglos del primer piso y a mí pues me tocaba vigilar todo lo demás. No me quejaba, pero poquito a poquito la soledad se empezó a sentir diferente. Ya no era tranquilidad, ya era otra cosa. A veces mientras caminaba por el pasillo de urgencias sentía que el aire cambiaba hasta como de temperatura. Como si estuviera diferente ahí el clima que en todo el edificio. Una vez al pasar frente a un consultorio escuché así el golpecito como de algo metálico. Como el sonido de una bandeja de instrumental moviéndose sola. Abrí la puerta y no había nada, ni bandeja, ni viento, ni animales, nada, solo eco. Yo dormía en una camita viejita, así en un cuartito al fondo del primer piso. Tenía una lámpara, un radio, una cobija que dejaba siempre dobladita así al pie. Casi no prendía la luz porque pues luego las cucarachas salían de las grietas. A veces sin saber por qué me despertaba de golpe, mirando hacia la puerta. No había sonido ni movimiento, pero la piel me decía que algo estaba del otro lado. Y a veces me quedaba así hasta que amanecía.
Una noche, no me acuerdo la fecha exacta, me tocó hacer la ronda más larga porque los albañiles habían dejado abierto el acceso a la azotea. Era como la 1 de la mañana. Subí con la lámpara en la mano, me quedé un ratito viendo la ciudad desde arriba. No escuchaba nada, pero los perros a lo lejos, el zumbido de los cables eléctricos, eso se allá levecillo. Cuando di la vuelta para bajar, me pareció ver una figura parada en la orilla del pasillo, al otro extremo. No era una sombra cualquiera, o sea, era como... Pues ahí estaba un pelado, era una forma humana, quietecita así viendo como hacia mí. No se movió. No, hombre, me quedé pero congelado. En eso parpadeé y ya no estaba. No salí corriendo, pero sí me bajé despacito cuidando ni siquiera voltear otra vez. Y desde ahí, pues sí, de ahí las cosas se empezaron a sentir distintas. Ya no eran los ruidos ni los pasos, ya era pesado, o sea... No, ya estar ahí se sentía como si tuviera el hospital encima de mis hombros. Cualquier cosa que hacía me costaba el doble, caminaba lento, comía menos. Sí llegué a pensar que me estaba deprimiendo. De hecho, una tarde que fue un viernes, me acuerdo que iba entrando y una señora de intendencia así me dijo: oiga, don, ¿y a usted no le da cosa estar aquí solo? Pues le contesté que no. Me miró fijo y dijo que su esposo había trabajado ahí antes de que cerraran el hospital. Que él contaba que en las noches ahí olían alcohol y a sangre, que en urgencias se oían carritos de metal y que por eso la mayoría no aguantaba el turno. Yo le respondí con una sonrisa, pero por dentro se me revolvió el estómago. Era exactamente lo que yo sentía. Y esa madrugada fue la peor. Ya ni sé si por su gestión o qué, pero el hospital no se quedó calladito como siempre. No, hombre, desde que empezó la noche se oían ruidos. Por todos lados, puertas que se pegaban, cosas que se caían, pasos en un lado, arriba, al fondo. Caminé por cada piso, alumbraba, revisaba y no había nada. El aroma en el aire, no sé, como fierro húmedo, no sé, medicina vieja, olía bien gacho. Cuando volví para el primer piso me di cuenta de que el reloj marcaba las 3 en punto. Siempre las 3. Iba a sentarme un ratito cuando escuché una camilla. Así como el rechinar. Moviéndose, no era mi imaginación, el sonido venía desde urgencias. Fui para allá con la lámpara y en el pasillo una camilla vieja se movía solita así, unos centímetros, pero como si alguien empujara con cuidado. Me quedé quieto como así unos segundos. No, ni respiré. Y el rechinido se detuvo, pero la lámpara titiló 2 veces. No, me quedé mirando, me temblaban las manos y sentí que algo me rozó el hombro. Un rocecito leve, frío. El foco se estabilizó y de pronto la camilla se quedó quieta. Yo no sé cuánto tiempo estuve ahí parado, pero cuando ya me pude mover, me regresé al cuarto, agarré mis cosas y me quedé ahí sentado hasta que amaneció. Mire, ya casi no hablo de eso, porque todavía se me enchina la piel cuando me acuerdo. Pero pues usted pide que lo contemos completo, así que ahí le va. Mi última noche en ese hospital fue un sábado. Estaba lloviznando desde temprano. Esas lluvecillas que no mojan mucho, pero que se quedan pegadas, pues. Que hasta huele como a raro. Llegué antes de las 9, dejé mi termo en la caseta y empecé la rondilla con calma. Ya estaba pensando en renunciar, pues no dormía bien, los nervios, horrible.
Pero me quedaban 2 semanas para juntar algo de dinerito y pues no me podía ir así nomás. Esa noche pues no sonaba nada. Ni los pasos, ni las camillas, ni el zumbido del foco que siempre fallaba. Todo silencio, pero como un silencio diferente. Pesado. Cuando el hospital se quedaba mudo, se sentía tranquilo, pero esa vez no. Era como si el edificio estuviera esperando algo. A las 11, cuando bajé al primer piso, noté que la puerta del área de maternidad estaba abierta. Yo siempre la dejaba cerrada con candado porque los albañiles todavía no terminaban de arreglar. Al empujarla, el chirrido me reventó el oído. Y adentro el olor era tan fuerte que casi me vomito. A desinfectante rancio. No sé, echado a perder. Punté la lámpara. Vi las camillas cubiertas con lonas. Me acerqué despacillo. Hacía frío, me acuerdo. Me asomé por una ventana del pasillo. Y el reflejo del vidrio me regresó una imagen que no entendí. Parecía que atrás de mí había alguien parado. Como una silueta delgada con alguien con algo como si trajera una bata. Me giré de inmediato, pero no había nada. Lo que se moviera pues la lámpara. Y no sé por qué, pero en lugar de salirme me metí más para adentro. Caminé hasta el último cuarto, que todavía tenía cortinas verdes colgadas. Y ahí lo escuché. Un llanto suave, casi un suspiro. Pensé que era pues, un gato atrapado, pero no. Era un llanto de bebé, así como cortito, entrecortado, pero como si viniera de lejos. Quedé helado, era imposible. Ese hospital no tenía servicio desde hacía más de 10 años. Pero el sonido iba y venía rebotando como en las paredes. Me acerqué a una camilla vieja, levanté la lona para asegurarme de que no hubiera algún animal abajo y pues nada, puro polvo. Cuando bajé la tela, el llanto se detuvo y justo entonces el foco del techo se prendió solito. O sea, parpadeando. No duró ni 5 segundos prendido, pero fue suficiente para ver algo que todavía no me explico. En una de las camillas, la que estaba hasta el fondo, había una marca que pues no una mancha, sino una marca como hundido, como si alguien hubiera estado ahí acostado. La tela seguía estirada, pero tenía la forma completa de un cuerpo. Cabeza, brazos, piernas. Lo juro por mi madre, el hueco se movía como si hubiera alguien ahí, pues. No, pues no me arrimé, no pude. Sentí que se me cerraba la garganta y las piernas me temblaban. Se apaga el foco. Y de pronto se escuchó otra vez el llantito, pero más cerquita, casi a mi ladito. Se me cayó la lámpara y se fue así como rodando. Así, oscuridad total, escuché como que algo se arrastró por el piso. Como una sábana húmeda moviéndose. Y ahí sí no me quedé a averiguar. No, un gaso. Salí corriendo del área de maternidad, no volví para mirar para atrás. Dije, no, frío, sentí acá en la nuca. Llegué a la caseta, cerré la puerta, le puse candado por dentro. Y sí se siguió escuchando por ahí, a lo lejos se escuchaba el llanto. Bajito, como desde el pasillo. Y ya luego se fue callando hasta que solo quedó el ruido de la lluvia. Amanecí sentado con la lámpara prendida en la cara. No sé en qué momento me quedé dormido. A las 7 llegó el ingeniero y me encontró pálido, temblando. Me preguntó que qué había pasado y pues yo le dije que yo ya no volvía. Ni quise cobrar la última semana, le dejé las llaves y vámonos. Han pasado más de 10 años desde ese entonces.
Sigo trabajando de noche, pero nunca más acepté un hospital. A ver, siento que a veces cuando está muy de noche escucho esos llantitos y dices, no. Yo no sé si algo se me pudo haber pegado, pero cada que me acuerdo, hijo, me da hasta frío en la espalda. Pero bueno, gracias. Pues ahí lo tienen, terroríficos. ¿Qué les pareció? Yo me imagino que eso de trabajar como velador debe ser muy pesado, muy difícil. Más en estos espacios abandonados, que luego a veces uno piensa que no tiene sentido que cuiden esos lugares, pero pues bueno, tal vez los dueños sí están resguardando ciertas cosas por si remodelan o no sé. Pero bueno, déjame en los comentarios qué te parece qué te pareció la historia y vámonos de lleno con el trabajo en la casa quemada. Mire, yo llevo años en la construcción. He trabajado en casas nuevas, en remodelaciones y hasta en bodegas. Pero nunca me había tocado algo como esa casa en Querétaro. Era por la colonia San Pablo, una zona vieja con casas grandes que huele como humedad a madera quemada. Y nos contrató, un arquitecto joven, muy propio para rehabilitar una casa que se había quemado hacía unos meses. El dueño me dijo se había ido al extranjero después del incendio y pues quería venderla. Una casa bonita, de esa casa como de los 70 con muro grueso, ventanal al patio. Pero sí, cuando entramos por primera vez el olor a humo todavía estaba ahí. No, hombre, ni con mascarilla se quitaba eso. El primer día éramos 4. Estaba yo, un chavo ayudante y 2 maestros de obra. Al principio pues no notamos nada raro, salvo que el ambiente se sentía pesadón. No era nomás ese olor a quemado, era como algo pegado, no sé, como una sensación de calor. Los focos apenas se alumbraban y en los rincones todavía se notaban las marcas del fuego, como marcas negras. El arquitecto nos dijo, ¿saben qué? Por favor trabajen en silencio porque los vecinos se quejan mucho del ruido, así que la mayoría del tiempo solo se oía como el raspar de palas, el golpeteo de los cinceles y de vez en cuando un silbido que venía del patio. No le hicimos caso al principio, pensamos que sería alguno de los albañiles de la otra obra que quedaba al fondo. Pero siempre se oía igual. 3 notas cortas como silbido de costumbre, no de canción. Como siempre a la misma hora, entre las 5 y las 6 de la tarde. Ya le pregunté al chavo que me ayudaba, pues que si era él. Me dijo, no. Los demás también decían que no. Pero lo raro es que el silbido no sonaba afuera, sino adentro, como si alguien estuviera parado atrás del muro adentro de la casa. Y una tarde, mientras picábamos una pared del pasillo, encontramos como que el cemento olía distinto, no a quemado, sino como a cera. Pues al quitarle un poquito de más salió una mancha negra, como de vela derretida. El maestro dijo en broma que seguramente ahí hacían sus rituales. Yo no me reí, pero el olor sí era bien feo, así como a grasa vieja con incienso, no sé. El ambiente cambió. El ayudante se empezó a quejar de dolores de cabeza. El otro maestro juraba que veía sombras cuando barría. A mí me costaba dormir. Soñaba como con fuego, no con el incendio de la casa, sino como un hombre parado en medio del patio, como cubierto de hollín.
que me silbaba despacito con los labios casi pegados. Una mañana llegamos y la puerta principal estaba abierta. Nadie tenía llaves más que el arquitecto, y él juró que la había cerrado la tarde anterior. Cuando revisamos vimos ceniza regada en el pasillo, en el suelo del pasillo, como si alguien hubiera soplado un polvo desde el techo así. Pero era finito, pues. Pero no había ni viento ni corrientes de aire. Y volvió ese olor a humo fresco. Ahí fue cuando ya bien serio el arquitecto nos dijo que si escuchábamos el silbido no lo siguiéramos, que los vecinos decían que el incendio había empezado solo una madrugada, que el hombre que vivía ahí murió intentando sacar algo del patio. Nadie supo qué era, pero lo encontraron con las manos llenas de ceniza y con la cara quemada, como si hubiera estado buscando algo abajo del piso. A partir de entonces, cada que alguien chiflaba, hasta por costumbre, todos se callaban. Y después de lo que dijo el arquitecto, pues nadie volvió a silbar. Pero el silbido seguía apareciendo solito a la misma hora, no fuerte, no buscando llamar la atención, más bien como si alguien lo hiciera sin darse cuenta, como por costumbre. 3 notas siempre iguales, se escuchaban desde el patio, por el pasillo hasta la cocina. No era diario, pero cuando pasaba, algo se descomponía. A veces una herramienta se caía sin razón, una cubeta se volteaba sola. Una vez que un foco explotó en el baño, justo cuando se oyó el chiflido, nadie lo relacionó en voz alta, pero todos, la neta sí lo pensamos. Una tarde, mientras quitábamos el yeso chamuscado del techo, el muchacho que me ayudaba se le resbaló la espátula y se cortó la mano. No grave, pero lo raro es que me dijo que antes de caerse había sentido como que alguien le agarraba del hombro. No lo empujaron, solo lo tocaron. Que sintió como una mano tibia. Volteó, pues no había nadie. En los días siguientes las cosas se pusieron tensas, el ambiente pesado, como si el calor del incendio ahí siguiera, ¿sabes? Abríamos las ventanas, pero el aire no corría. Las paredes ya sin hollín, pero desprendían como ese olor a quemado. Yo llegaba a mi casa con la sensación de seguir ahí, como si la casa se me quedara pegada. Un martes, mientras colocábamos varilla en el patio, el más viejillo del grupo, don Mario, dijo algo que sí, como que achis. Dijo: aquí no fue accidente. A este señor le aventaron fuego con brujería. Yo me le quedé viendo así como que estaba esperando que se riera, pero no se rió. Él me contó que en esa colonia ya hacía años una mujer que vivía a 2 casas había sido conocida por hacer cosas y que se había peleado con el dueño de la casa. La historia, según él, era que le habían dejado algo en el zaguán, una bolsa con tierra, fotos, una vela o algo así, y que desde esa noche el hombre se empezó a enfermar. Dicen que el fuego comenzó solito, como si alguien lo hubiera encendido desde adentro. Mira, yo no sé si creer en eso, pero algo raro sí había. Las sombras de esa casa se movían aunque no hubiera sol. Si usted se quedaba solo un rato, sentía que lo observaban. Un día, mientras nivelaba el piso, el viento como que de pronto se metió y tiró una escalera metálica que estaba apoyada contra la pared. Ahí estaba cerca, pero un pinche estruendo que nos hizo brincar a todos, ¿no? El arquitecto salió de la oficinilla portátil. No, salió gritando, pensó que ya se le había matado uno. Cuando le dijimos que la escalera simplemente se cayó, se quedó calladillo. Nomás se quedó viendo así como hacia la puerta, pálido. Y después de eso empezó a llegar más tarde. Es más, ni siquiera se quedaba hasta el final, nos pedía cerrar y dejaba las llaves ahí en la puerta. A la semana siguiente uno de los muchachos renunció, dijo que ya no podía con tanto calor. El cuarto el cuarto de atrás donde antes había estado la recámara del dueño, que el aire se sentía espeso, como si todavía respirara humo. Todo el tiempo le dolía la cabeza, le zumbaban los oídos.
Nadie lo juzgó, todos sentíamos lo mismo, pero pues aguantábamos por la feria. Una mañana llegando encontramos una de las vigas tirada, una viga pesada de madera sólida. Para que se cayera de esa forma, alguien tenía que haberla movido. Pero el candado del portón seguía puesto. Adentro no había huellas. El arquitecto quiso justificarlo con que la madera estaba vieja, pero don Mario, el más curtido, dijo: "Nah, Nel, no es la madera. Es que al señor no le gusta que le estén tocando su casa". Nos quedamos callados, pues nadie se rió. Pero pues todos lo pensábamos. No estás loco. Los días empezaron a repetirse. Ruido, calor, polvo y en el fondo ese silbido que se colaba entre las paredes. Lo escuchábamos cada vez más cerca, a veces desde la planta alta, a veces de atrás de los tabiques. No duraba mucho, unos segunditos, pero quedaba hasta frío. Una tarde mientras recogíamos las herramientas escuché el silbido justo atrásito de mí. Pensé que estaba ahí, me volteé rápido y vi al fondo del pasillo una figura parada así, es como una sombra oscura, quieta. Pensé que era uno de los chavos, pero en cuanto di un paso, ¡frum!, como que desapareció. No dije nada, pero pues apagué el taladro y me fui para el frente, con las manos sudadas. Y don Mario me vio la cara y me dijo: "Ya lo viste, ¿verdad?". Esa semana la obra se volvió un infierno. No lo digo por exagerar. Ya ni el sol pegaba tan fuerte como el calor que sentíamos ahí dentro. El aire estaba denso, sofocante, como si hubiera brasas ahí debajo del piso. Yo llegaba bañado en sudor antes del mediodía y a veces hasta me salía sangre de la nariz sin razón. El arquitecto ese brillaba por su ausencia, a veces sí se aparecía. Dejaba las órdenes con el ayudante y se iba. Decía que tenía que otros proyectos, pero yo creo que ya no quería entrar a la casa. El olor a humo regresaba cada mañana. No importaba cuánto limpiáramos, siempre estaba ahí, como si hubiera fuego, yo qué sé. A mediados del mes, ya empezaron los accidentes feos. No de esos tropiezos comunes de la chamba, sino pues sí, ya cosas que daban coraje porque no tenían lógica. Una tarde, el ayudante se le zafó una cubeta con todo y mezcla desde el segundo piso. No, hombre, cayó así al ladito de mí. Si me hubiera caído así un paso más cerca, no, hombre, me revienta la cabeza. Nadie estaba cerca del borde y la cubeta no estaba mal colocada. Se oyó el golpazo seco. El muchacho gritó que algo se le había jalado. Al día siguiente el martillo del plomero salió disparado de la mesa y fue a dar ahí contra una ventana. No había ni aire y aparte, pues un aire no mueve un martillo. Simplemente se cayó. Pero lo más raro fue que se oyó el silbido justo antes del golpe. 3 notas, las mismas de siempre. Así, pero bajitas, casi burlonas. Don Mario se enojó, dijo que eso ya no era casualidad y que se va a hablar con la vecina, una viejilla mayor que vivía así cruzando la calle y que según él sabía lo que había pasado con el incendio. Regresó serio, mirada pesada. Nos contó que el dueño de la casa, un hombre llamado Ignacio, había sido muy querido en la colonia y tenía un pequeño taller de carpintería ahí mismo, atrás en el patio trasero. Pero su esposa se enfermó y empezó a buscar ayuda de otro tipo. Fue con una mujer que hacía trabajo, con una bruja, dicen. A que el marido no la deja. Lo que no sabía es que la brujería no la amarró a él, sino al lugar.
A ver. Se le enferma a la esposa, va y pide ayuda y esta persona quiere quedarse con él. Ignacio se murió en el incendio y la esposa se sobrevivió, pero pues se fue del estado. Y desde entonces cada que alguien intentaba reparar o vender la casa, le pasaba algo. Trabajadores enfermos, herramienta perdida, siempre los chiflidos. O sea, no era la primera vez que se incendiaba. Yo no soy creyente de esas cosas, pero esa tarde, cuando nos contó, no, hombre, de pronto se dio un azotón en la puerta del fondo y brincamos todos del miedo. Me cae que se escuchó como si algo pesado hubiera caído en el piso de arriba. Subimos corriendo y uno de los andamios estaba en el suelo. Nadie estaba arriba. El tubo doblado y las tablas astilladas. Si alguien hubiera estado ahí, lo mata. El ayudante nuevo esa misma tarde dijo: Nel, yo ya no regreso. Dijo que sentía que lo miraban, que cada que volteaba encontraba la sombra de alguien parado en el marco de la puerta. No quiso ni cobrar. Y a los pocos días a mí me tocó quedarme más tarde porque pues ya íbamos retrasados. Eran casi las 7. El sol pues ya se estaba metiendo. Todos los demás ya se habían ido. Me quedé barriendo el polvo del pasillo. Y lo volví a escuchar otra vez. El silbido. Clarititito dentro de la casa. No era corto, sonaba con una melodía vieja, lenta, repetida. Venía del patio, pero no había aire, no había nadie afuera. Me armé de valor, caminé hasta el fondo y en el suelo todavía se veían las manchas del incendio. En medio, donde había estado el taller del señor Ignacio, se veían las marcas de las patas de una silla, pero se veía como frescas. Hombre, yo sentí que se me erizaba todo el cuerpo, me quedé quieto escuchando. El silbido de pronto se detuvo y de pronto se oyó un respiro profundo, como el de alguien cansado. Y luego el olor, no a humo, sino a carne quemada. Lo reconocí porque alguna vez vi un accidente en la carretera y es un olor que no se olvida. Di un paso para atrás y en ese momento una de las vigas que habíamos que habíamos puesto para el techo, crujió. Pensé, se escuchaba como chispazo, no sé, pensé que se estaba incendiando de nuevo, pero no había fuego. Solo había como un olor, como calor. Yo salí corriendo, no volteé para atrás, llegué al portón, escuché el silbido bajito, casi como seguido así de mi oído. Me salí, esa noche no dormí. Sentía el cuerpo ardiendo como si el humo se me hubiera pegado en los pulmones. Al día siguiente, cuando llegué, el arquitecto estaba afuera con 2 patrullas. La casa se había prendido de nuevo. Sola. Un foco de calor fue lo que dijo Protección Civil. Ningún corto, ninguna fuga. Solo fuego saliendo del mismo punto. De donde se oía el silbido. Ahí terminó la obra. Después de ese incendio ya nadie quiso volver. Los bomberos sí dijeron que fue un corto eléctrico. Pero sabíamos que no era cierto. Las luces estaban desconectadas, los cables eran nuevos. No había ni gasolina, nada, solventes en ese terreno. Aún así el fuego salió del mismo lugar que el anterior, el patio, donde había visto yo las marcas de la silla. Duró poquito, pero fue suficiente para que todo lo que habíamos avanzado valiera queso. Las paredes se volvieron a ennegrecer, techo todo ahumado, calorón ahí.
Bueno, hasta las herramientas se habían doblado. Parecía que ese lugar no quería ser arreglado. El arquitecto, mira, ese se lavó las manos y dijo que el cliente canceló todo, que no se nos iba a pagar más que la mitad. Yo ni reclamé, con Mario tampoco. Ya ninguno de los dos queríamos seguir ahí de cualquier forma. Pero pues sí pasaron los días y no dejé de pensar en esa casa. Sí me quedé con esa sensación en el pecho, ¿sabes? Como... no sé. 2 semanas después, me encontré con el ayudante nuevo, el que había salido corriendo. Lo vi en el mercado, pálido, con ojeras. Me dijo que no podía dormir. Que todas las noches escuchaba un silbido, justo antes de quedarse dormido. 3 notas las mismas. Al principio creyó que era un grillo o algún vecino, pero que un día lo escuchó adentro de su cuarto y ahí sí se espantó. Yo traté de tranquilizarlo, pero pues no supe qué decirle. Que a mí me estaba pasando igual. No diario, pero a veces. Cuando estaba solillo en la noche, trabajando o echando un cafecito en el patio, escuchaba el silbidito a lo lejos. Poco tiempo después, pues me enteré por un vecino que la casa pues se quedó en ruinas. El dueño nunca regresó y el municipio planeaba tirarla. Dicen que antes de que la demolieran mandaron a unos trabajadores a sacar los escombros y a los 2 días renunciaron. Según contaron que al caer la noche adentro del montón de tabiques se empezó a escuchar un silbido. Uno de ellos juró que lo siguió hasta el patio, donde el suelo estaba como tiznado. Y ahí entre los restos se encontró una silla medio derretida, con las patas clavadas en la tierra como si alguien se hubiera sentado ahí. Y dijo que todavía se sentía caliente. Desde entonces nadie quiso volver a tocar ese terreno. Lo cercaron y así sigue lleno de maleza con los muros cubiertos de hollín. Yo he pasado varias veces por ahí, nomás por ver, pero ni me acerco. Desde la banqueta se siente el olor. Hace unos meses unos jóvenes pusieron un taller de carpintería unas calles más abajo. Y cada que paso que escucho el golpeteo del martillo, y hago entre ratos el silbido de alguno de los que trabaja. Híjole, pero me cae que luego a veces siento que se detiene el ruido. Como si todo se quedara en silencio. No sé si siga buscando algo o se repita, no sé. Pero cada que yo escucho algo así hasta calorcito me da. Yo la neta, pues ahora sí como se dice vulgarmente. Pues yo la neta quedé tocado. Pero pues bueno. Espero que no les pase. ¿Qué les pareció este relato terroríficos? Oigan, estamos en octubre, ¿eh? No crean que se me olvida. Vamos a hacer algo especial para que pasemos este Halloween con relatos espectaculares. Por cierto, ¿ya viste o escuchaste las series de los jueves? Llevamos 2 episodios. Y espérate al que viene. Porque te estoy narrando casos 100% reales documentados, famosos, conocidos. Esos que se hicieron a algunos de ellos hasta películas o series. No que lo que te comparta aquí sea menos. No. Pero te estoy compartiendo los casos de terror más documentados de la historia. Y así nos vamos a ir cada jueves. Pero dime, ¿qué quieres para esta noche de brujas? ¿Qué quieres para Halloween? Todo se vale, tú pide. Veremos qué se puede hacer.
Si lograste llegar hasta esta parte del episodio, por favor déjalo en los comentarios. Si en algún momento crees que hay lugares que están destinados a que siempre les pase lo mismo, espero que no sea tu caso. Espero que no estés viviendo en un lugar de estos o cerca. Pero si es así, no te molestes, no te sientas mal, más bien compártelo. Tu historia @hablemosdeterror.com. Cuéntanos tu historia, que queremos compartirla. Si te gusta este contenido, por favor, haznos un favor, no te cuesta nada. Suscríbete, deja tus comentarios, déjanos un like, comparte. Si nos escuchas en una plataforma de podcast, igual déjanos tus comentarios, sigue el podcast. No te olvides. Mi nombre es Efraín Sosa y esto es Hablemos de Terror.